Muy buenas tardes, apreciados participantes de sistemas de transmisión de datos. En esta oportunidad daremos una breve introducción hacia la codificación y los errores pertenecientes a nuestra unidad número 3. ¿Y por qué hablamos de codificación y por qué hablamos de errores? Es importante comprender que en el mundo de la transmisión de datos es común y es un valor esperado que ocurran errores. Estos errores vienen provocados por el sistema per se, es decir, recordemos que estamos en el mundo físico y el mundo físico pues está sujeto a las reglas de la física. Es decir, que esa señal que se está transmitiendo en esos cables puede estar sujeta a interferencias. Estas interferencias pueden ser provocadas por el mismo sistema de transmisión, que pueden ser ruidos controlados, como también pueden ser interferencias de sistemas externos. Las correcciones de estos datos se realizan a través de protocolos. Estos protocolos establecen las normas, tanto las reglas físicas en cuanto a magnitudes de tiempo, así como también definir los unos lógicos y los ceros lógicos. Recordemos que en el mundo de la transmisión, ese mundo físico, el error no es detectado de inmediato, solo es detectado luego que se recuperan esos datos y se pasan o se transmutan al mundo lógico. Es importante mencionar que todos estos métodos para poder detectar y corregir los errores los podemos agrupar en dos métodos generales. La petición automática de repetición. Básicamente esta petición se genera de manera automática en el receptor, es decir, el receptor tiene la capacidad de detectar alguna anomalía en su trama y de manera automática solicita al emisor que vuelva a enviar todo el entramado de los datos. O una corrección avanzada del error. Estas correcciones también ocurren a nivel del receptor. El receptor, mediante uso de sus propios protocolos, puede intentar recuperar el bit o la trama que se encuentra dañada. Si hablamos en términos de protocolos IP, es importante mencionar, recordemos que hemos hablado de las 7 capas del modelo OSI en el video anterior y estaríamos ahora involucrados en la capa 1, que es donde ocurre el error, pero el error se detecta es en la capa 2, donde ocurre el enlace real de estos datos. En los protocolos IP existe una mixtura en cuanto a estos dos grupos de corrección de errores, puesto que si se trabajan de una sola manera, es decir, solicitándole todo al emisor, pues se sobrecarga la red al solicitar tramas que se sigan enviando. Y si no se solicitan ese tipo de tramas nuevamente, pues el sistema per se cae en una especie de colapso, porque no siempre se tiene la libertad de reconstruir esas datas o esas tramas, perdón, a nivel del receptor. Existen diferentes técnicas como la detección de errores, la detección de colisiones o la detección de la portadora, que básicamente podríamos decir que cuando una tarjeta de Ethernet, una tarjeta NIC, una interfaz de red, está por transmitir una trama, esta básicamente escucha el medio para evitar que otra tarjeta esté transmitiendo, es decir, que el medio esté ocupado. Cuando emite una señal, ella debe de esperar una confirmación de la lectura de estos datos. Cuando una tarjeta de red intenta leer, es decir, está en modo escucha y escucha el medio y hay una transmisión en curso, por supuesto esta no envía datos, ya que si envía los datos habría una colisión. Básicamente sería la detección de la portadora. Ese sería el tema concreto que tendríamos para esta pequeña cápsula. Hasta luego.